Estoy. Todo bien. La primera no trae malestar, ¿ah? La segunda, algunas personas sí sienten cierto malestar, ¿no? Dolor de fuerte, a unos les dan fiebre, dolor de muscular fuerte, eso sí. Pero eso depende del sistema inmunológico, muchachos. Como ustedes son jóvenes, su sistema inmunológico ni lo va a sentir y lo va a aceptar rápidamente. Así que tranquilos, no te estreses. Lo recomendable es a los que se han vacunado, no coman ají, pescado, algunos productos que le puedan hacer mal, ¿no? A veces por lo que es un poquito no, malo, ¿no? Cuando uno se opera, por ejemplo, le dicen no comas condimento, no comas ají, no tomes gaseosa, nada de licor, cosas así, para su protección. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal, chicos? Muy- hoy nos toca desarrollar. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Sí? Hola, hola, sí, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve Sí, mi se ve. pantalla que dice boletín semana número 10? ¿Se ve? Ya. A ver, donde dice exactamente el tema del día de hoy día vamos a tocar el tema que es historia universal y vamos a hablar referente a qué. Bueno, muchachos, hoy día vamos a hablar referente nada menos que a la historia universal entre los capítulos que es finales de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea. Ya estamos en la edad, hoy día vamos a llegar a la Edad Contemporánea. Hoy vamos a explicar qué ocurrió en la historia universal entre 1740 y terminaremos hasta el año 1815. Así que vamos a tocar todos esos temas, casi 80 años de historia. Ujú. A ver, vamos a comenzar directamente con el capítulo. El capítulo se hace llamar La Ilustración. Vamos a comentarte algo. A ver, muchachos, ¿cómo se llama la forma autoritaria de gobierno de los reyes donde hacen lo que se le da la tremenda gana y nadie lo puede criticar? Absolutamente. Te escucho. ¿Cómo se llama esa forma autoritaria de gobierno? Dime. Absolutismo. Dictadura. El absolutismo, ¿no? Es cuando haces lo que se te da la reverenda gana. Esa es la verdad, eso fue lo que pasó. Haces lo que se te da la gana. El rey podía cometer los excesos más grandes nunca antes visto, ¿sí? Podía cometer los excesos más grandes nunca antes visto y todo quedaba absolutamente en nada. Así de simple. Así era este periodo. Se le llamó el absolutismo, duró más de 3 siglos. Pregunta para ustedes, en el siglo XVI, o sea, 1500, gracias a la monarquía autoritaria absolutista, ¿qué país se convirtió en potencia mundial? Claro, tenía colonias en América. Dímelo. España. España. Muy bien. En el siglo XVII, 1600, ¿quién se convierte en potencia mundial? Gracias al absolutismo en su mayor expresión. País. País absolutista en su mayor expresión, sí lo sabes. Dilo, dilo. Vecino de España, justamente. ¿Alguien? ¿Nadie? Francia. Francia, lógico. ¿Y cómo se llamó el rey francés que es representante del absolutismo, el más gastador de la historia, el que dijo la famosa frase, el Estado soy yo? Dímelo. ¿Se acuerdan? El más gastador de la historia. ¿Nada? El más gastador de la historia fue nada menos que el rey Luis. ¿Y lo recuerdas? ¿Luis 14. qué? Luis Uy. XIV. Luis XIV, correcto. Más de 26 personas porque lo bañen, acicalen, asistan, entre otros. El famoso Luis XIV. Así es. ¿Qué es la ilustración? Bueno, casi 300 años de una vida en el cual el rey hacía lo que se le daba la reverenda gana, donde habían abusos políticos, sociales, económicos, jurídicos, donde no se respetaba la ley, donde la ley solamente favorecía al rey y a la nobleza y al clero. Se dividía en 3 estados el sistema. En el primer estado estaba el rey, la nobleza. En el segundo estado era el clero, la iglesia, que era nada menos que el lamebotas, así de simple, era el lamebotas de, de lo que vendría a ser la nobleza y del rey.
y el tercer estado que era el pueblo. Pero ese pueblo se dividía en dos grupos. La mayoría de ese tercer estado, por así decirlo, el 95% de ese estado, eran campesinos, gente pobre, analfabeta, sin oportunidades, dominados, avasallados. Y un 5% del pueblo eran personas que sí tenían nivel académico, tenían estudios, eran alfabetos, asistieron a la universidad, pudieron viajar, entender, comprar libros, entre otros. ¿Alguien sabe cómo se llama ese 5% del tercer estado que tenía acceso a la educación, que tenía estudios? Te escucho. Dímelo. ¿Los burgueses? La burguesía, muy bien. La burguesía, los burgueses, que viene de la palabra comercio, ¿no? De los que compran y venden productos. ¿Qué ocurrió? Tanto en Inglaterra como en Francia, Alemania, Austria, Hungría, Rusia, España, Portugal y otros países europeos, apareció del tercer estado, del pueblo, un pequeño grupito que dijo, yo no quiero ser campesino toda mi vida. Para mí, yo no he nacido para la agricultura. Entonces se dedicaron a vender y a comprar productos. Compraban, vendían, ganaban una pequeña parte, lo reinvertían, así generaron un capital y se convirtieron en burgueses. La burguesía oficialmente la burguesía oficialmente, ¿cuándo nació? La burguesía oficialmente nació nada menos que en lo que vendría a ser la Edad Media. Ahí nació la burguesía, para que lo sepan ustedes. Ahí nació la burguesía. Pero, 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 era una burguesía mínima en porcentaje. ¿Cuándo la burguesía se hace grande? Pues bien, uy, a ver, un ratito, un ratito. ¿Cuándo la burguesía se hace grande? ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí, ¿no? Ya. ¿Cuándo se hace grande la burguesía? La burguesía se hace grande entre 1500, 1600 y 1700, cuando llegaron a tener ingresos económicos nunca esperados. No miles, hablamos de millones. Familias como los duques de Sforza, los Medici en 1500, en 1600, los denominados los Wagner, los bancarios más grandes del Sacro Imperio Romano Germánico, y para el siglo XVIII, o sea, 1700, importantes burgueses dijeron, yo soy hábil en los negocios, pero yo nunca tuve acceso a la educación. Y la clásica es, si yo no tengo acceso a la educación, pero soy hábil en los negocios, soy un hábil comerciante, ¿a quién sí le doy educación? Dímelo. Eres un burgués, yo soy un burgués viejo, ¿sí? No has tenido acceso a la educación. ¿A quién sí le das acceso a la educación? Si tienes el dinero. Te escucho. Ujú. Al hijo. Y es por eso que los hijos de los burgueses son aquellos que van a tener acceso a la educación y vieron que eran marginados, desdichados, oprimidos, sin derecho, y estaban cansados de esa vida, hay que ser sinceros, ya estaban cansados de esa vida. Y, y cometieron un error, les dieron educación. Al darle educación, yo te pregunto, un pueblo que es educado, bueno, no la mayoría, pero el pueblo que es educado, aguantará y seguirá resistiendo el embate, el abuso, el embate y el abuso de los nobles absolutistas? ¿Tú crees que lo soportará? ¿Tú crees que seguirá soportándolo? Señores, cuando a un pueblo tú le das educación, el pueblo se revela. Y no es que se revela porque sea terrorista. No, no, no. El pueblo se revela porque abre los ojos, porque puede opinar. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Sí? Entonces, señores, ahí viene a ser cuando la burguesía, los hijos de los burgueses, ¿ya? Dijeron, basta, ya mi padre ha sido oprimido mucho tiempo. Yo no voy a pasar lo mismo. Yo me voy a rebelar. Pero la mejor forma de rebelarse
no es directamente con las armas. El joven, por ejemplo, cuando es universitario, ¿ya? Cree de que todo es, vamos a enfrentarnos a la policía. Señores, esa es la forma más tonta de enfrentarse a rebelar. Hay un audio, por favor, activo. Esa es la forma más tonta de rebelarse. La forma más brillante de rebelarse es generar ideología, porque de la ideología trae seguidores. Una persona, pero con talento, con conocimiento y que cree una ideología liberal, va a traer no miles, hasta millones de seguidores. Y es por eso que los hijos de estos burgueses que no tuvieron oportunidades, se las dan a los hijos, se las dan a los nietos, y esta nueva juventud en el siglo XVIII va a crear una ideología que recoge el liberalismo inglés. ¿Qué es el liberalismo inglés? Es una corriente ideológica donde dice que el Estado no se debe de meter en negocios y que debe de dejar al comerciante ser libre. Mezcla ese aspecto económico, el ilustrado, pero le agrega lo social. El Estado debe de garantizar el bienestar del pueblo. El Estado debe de proteger a su pueblo, no lo debe marginar. El Estado no debe de ser absolutista y el rey hacer lo que quiera ni centralizar el poder. Todo lo contrario, debe de haber independencia de poderes. Chicos, cuando digo independencia de poderes, ¿a cuántos poderes me refiero? Te escucho, por favor. ¿A qué poderes me refiero? Al Ejecutivo, Exacto, ese es uno. Sigue. Dos. Legislativo, Número dos, el Congreso, correcto. Número tres, Judicial, judicial. Muy bien, excelente. Estamos hablando de que debe haber separación de tres poderes. Repito, tres poderes deben de estar ahí. Y estos tres poderes se deben de marcar de una manera muy bien dada. Estos tres poderes, estos tres poderes deben ser independientes. O sea, puede haber un rey, puede haber un gobernador, puede haber un presidente, lo que tú quieras, pero no centraliza los poderes. No más Luis XIV, no más Carlos I, no más Jacobo II, ya no. Te debe respetar. Y para que se dé la separación de poderes debe haber una constitución, un documento que asegure el bienestar del pueblo, la independencia de poderes y no al absolutismo. Yo te hago la pregunta, con lo que me has escuchado, que te he resumido llamado la ilustración, ¿te parece bien o te parece mal? ¿Qué opinas? Te escucho. ¿Está bien? Está mal. Está bien. A ver qué opinan los demás, por favor. Si tienes alguna crítica, dala. Vamos, vamos, vamos. Está bien, profe. Está bien, claro, suena bien. A ver, ¿alguien que esté en contra de la ilustración? Creo que nadie, ¿no? Creo que nadie. La ilustración, por si acaso, no fue creada por el pueblo, ¿eh? No fue creada por la gente pobre. No, 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 no. La ilustración fue creada nada menos que por quién. La ilustración fue creada, ¿ya? Nada menos que la ilustración. ¿Quién creó la ilustración? Dímelo. la burguesía. La burguesía. Excelente. La ilustración fue creada por la burguesía. ¿Y por qué por la burguesía, profe? Porque la burguesía exactamente tuvieron oportunidades. Es como, por ejemplo, ¿tú tienes algún familiar que se dedique al comercio, a los negocios, algo así por el estilo? ¿Ya? Te habrás percatado que dicen, oye, ¿sabes qué, hijo? Yo no tuve oportunidad, no pude estudiar, ¿ok? Pero yo quiero que tú lo hagas. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Díganme, algunos. O algún miembro de la familia, algún familiar parecido, una historia similar. Hay esas historias. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe exactamente a que los ilustrados no son una clase alta, tampoco es una clase baja. Dime qué clase pertenece. Te escucho. ¿A qué clase pertenece? Media. Dilo. Pertenecen a la clase media. Exacto. Entonces te quiere decir que la ideología llamada la ilustración, apareció por la clase media. Muy bien, excelente, excelente.
Esta denominada ideología dice acá, ¿no? Concepto, la Ilustración, siglo XVIII. Es un movimiento ideológico burgués, ya sabemos que es burguesía, basado en el uso de la razón que promovió el pensamiento crítico y reformista en contra de la sociedad del antiguo régimen. Chicos, ¿qué es antiguo régimen? Antiguo régimen es un sinónimo de absolutismo. Es un sinónimo de monarquía absoluta. ¿Por qué explico tantos sinónimos? Porque en las preguntas del examen de admisión le gusta a veces poner términos que el alumno no conoce con la finalidad de asustar al alumno. ¿Me entiendes? Así que cuando tú escuches absolutismo, monarquía absoluta, o autoritarismo, o antiguo régimen, es lo mismo. ¿Ya? ¿Dónde apareció este movimiento llamado Ilustración? Pues este movimiento llamado Ilustración apareció nada menos que en Francia. ¿Y por qué en Francia? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué apareció en Francia este movimiento? Respóndame. Por el rey. Porque ahí en Francia vivió el rey más absolutista de la historia. Entonces ahí tenía que nacer algo contrario al absolutismo. Y ahí es donde nace la denominada ilustración. Las características de la ilustración, ¿cuáles son? ¿Ya? Son liberales, aplican a la economía, quieren que el Estado no se meta, quieren que los deje libre, hablan por el uso de la razón. Vamos a hacer una memoria. A ver, muchachos, ¿se acuerdan ustedes cuáles eran las dos clases sociales más importantes que existieron en la edad moderna? El primer estado lo integraba el rey y la nobleza. El segundo estado, ¿quién lo integraba? Hágame recordar. Claro. ¿Quién integraba el... El ¿No te clero. escuché? El clero. ¿Y el clero estaba a servicio de quién? ¿Del pueblo? ¿Del tercer estado? Del ¿O rey. del rey? ¿Qué le metía en la cabeza al pueblo? ¿Qué le decía? ¿Qué le metía en la cabeza al pueblo? ¿Me puedes decir, por favor? ¿Ah? Que se librarían de pecados. A ver, dígame, ¿qué le metía en la cabeza? Por favor, un poquito más fuerte, voy a subir el volumen. Ya, los escucho, dígame. Le decía, bienaventurados sean los pobres, porque los ricos no ingresarán al mundo de Dios. Entonces, por tal motivo, ustedes que son pobres sufren aquí en la tierra, pero allá gozarán de Dios. Entonces, sonrían, sonrían, pobres. Manténganse pobres, es lo mejor que les pueden hacer. Dime tú, ¿es un efecto psicológico de dominio o no? Sí. Sí. Claro que sí, es un efecto psicológico de dominio, ¿sí? Es un efecto psicológico en el cual al pueblo lo tienes sometido. Así que el clero era corrupto, lógico que era corrupto. El clero era completamente corrupto, así de simple. Era corrupto, era abusivo y estaba al servicio solamente de quién? Estaba al servicio de las altas clases sociales. ¿Sí? Repito, estaba al servicio de las altas clases sociales. ¿Tú crees que el clero podrá aceptar a la ilustración? ¿Sí o no? Opiniones. No. La verdad es que no lo va a aceptar, pues. El clero, por eso es que el clero declara una lista de libros prohibidos. Y entre los libros prohibidos que declara, todos los libros de la ilustración fueron considerados camino al demonio. Y las personas fanáticas religiosas se lo creían y decían, oh, ya no debo leer ningún libro ilustrado, mi alma va a arder en el infierno. Sí. Sí. ¿Me entienden? Y así se metieron en la cabeza ellos. Por ejemplo, con todo respeto, imagínate tu abuelita, católica 100%, y de pronto el sacerdote le dice, ustedes tienen que proteger a su familia. Hay una nueva ideología llamada ilustración que se está metiendo en la cabeza de los jóvenes. Y tengan mucho cuidado. Tus nietos arderán en el infierno porque es una ideología anticatólica.
anticristiana, ni al purgatorio, directo al infierno. Yo te hago la pregunta, las personas del siglo XVIII, con la influencia ideológica religiosa del clero, ¿se lo creían o no se lo creían? ¿Dominaban o no dominaban psicológicamente a la población? Opiniones, Sí. chicos. Sí, lo hacían. Claro, claro que lo hacía. Entonces la ideología no solamente tuvo de enemigo al absolutismo, que era el principal problema, tenía de enemigo al que regía las bases sociales, psicológicas y hasta inclusive recordaos que la iglesia dominaba el aspecto educativo. La iglesia, los sacerdotes eran los profesores de las universidades, eran profesores de colegio y entre otros lugares. Así que no la tuvo fácil. Y estos personajes que están viendo ustedes son los ilustrados. Tenemos a Robespierre, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert. Sí, entre los más importantes. Así es, así es. Entonces, las características de los ilustrados son liberales, prima la razón, son optimistas, teoría del buen salvaje. ¿Qué es la teoría del buen salvaje? Aunque el término suene horrible. La iglesia los llamaba salvajes. Llámame buen salvaje porque quiero el cambio. Ajá. Espíritu crítico y usar el conocimiento. ¿Tú sabes por qué la iglesia comenzó a satanizar a los humanistas? Uno, porque era peligroso, porque los humanistas podían hacerle perder a la iglesia todos sus bienestares que han tenido. Dos, cada vez que aparece una ideología, mueve a la iglesia. Por ejemplo, chicos, ¿qué pasó cuando apareció el humanismo en 1500? ¿Trajo o no trajo consecuencias letales para la iglesia católica en el 1500, en el siglo XVI? ¿Alguien me puede decir qué consecuencias trajo esa ideología llamada la Ilustración? Dímelo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En 1500 aparece el humanismo, el antropocentrismo y trajo como consecuencia que un sacerdote humanista se rebelara contra la iglesia. Y trajo las religiones, ¿qué? Las religiones protestantes. Por eso es que la iglesia es enemigo número uno de esos términos. La iglesia y casi la mayoría de religiones siempre están pegadas con las clases sociales altas. Es como en el Perú. Si tú te percatas, no importa qué político sea, no importa qué político, pero todo político está agarrado con la religión, porque son la mayor cantidad de votantes, porque influyen psicológicamente en sus electores. ¿No te has fijado? Los últimos presidentes aparecen en la mañana en el Tedeum, en la iglesia católica, y en la tarde aparecen en una iglesia evangélica. ¿No te has dado cuenta? Lo ha hecho Ollanta, lo ha hecho Fujimori, lo ha hecho Toledo, lo ha hecho Alan García. Así es, así se pagan los favores. Los personajes que aparecen aquí, ¿quiénes son? Voltaire, el que escribió el Cándido y Cartas Filosóficas, uno de los personajes más reacios, correcto. Él fue el mayor crítico del antiguo régimen, detestaba al absolutismo. Rousseau, el principal teórico de la soberanía popular. ¿Qué dice la soberanía popular en su obra El contrato social? Si una autoridad que ha sido elegida por el pueblo no te representa y no cumple cabalmente sus funciones, así como el pueblo lo puso en el cargo, el pueblo lo debe de sacar. ¿Comparte la opinión de Rousseau hoy en día en este país que tenemos? ¿Sí o no? Opiniones. Cuando una autoridad gobierna y no te representa, debe de ser retirado por el mismo pueblo que lo eligió. ¿Qué opinas de lo que dijo Rousseau? Está bien, bro. Está bien, claro, está bien. Está bien. A ver, ¿alguno de ustedes va a la carrera de Derecho, Ciencias Políticas? Pues déjenme decirle que estos libros son inmortales. Son inmortales, porque estos libros son básicos, ¿ya? Básicos, básicos completamente. Ahí está Rousseau. Otro, Montesquieu. Si hablamos de Montesquieu, estás hablando nada menos que del personaje, caramba, Montesquieu viene a ser el padre de la Ilustración. Él es aquel que planteó la división de los poderes, que una persona no debe de gozar de todos los poderes. No. Una persona no debe de gozar de todos los poderes, sino más bien que la persona
¿ya? Sino más bien que la persona, sí, sino más bien que la persona este, ¿no? esté separado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, para evitar dictaduras o autoritarismo. ¿Estás de acuerdo con Montesquieu? No solamente tú estás de acuerdo, casi la mayoría de los países que se hacen llamar demócratas están de acuerdo, porque plantean la separación de poder. Por ejemplo, en el Perú, el presidente Castillo es el ejecutivo, pero tiene a un poder legislativo que es la oposición. Y el poder legislativo, su carrera es vigilar y supervisar el trabajo del mismo. El poder judicial debe de ser independiente, donde no debe favorecer ni a, ni a B, ni a C. Por eso de ahí viene la famosa frase, la justicia debe de ser ciega cuando te dan sus hechos. Ahora ya lo sabes. Ese es Montesquieu. Quesnay, estás hablando de una doctrina económica, ¿correcto? De John Quesnay, que habló de la escuela fisiocrática, la riqueza estaba en la tierra. Y Adam Smith, también economista inglés, que, ya, ya, economista inglés, que es el padre del liberalismo económico, junto con John Locke, y es aquel que plantea la riqueza. Escribe su libro La famosa riqueza de las naciones. ¿Y qué plantea en la riqueza de las naciones? Plantea un bonito tratado. Escuchen esto, muchachos. Si tú eras noble, o sea, si tú eras absolutista, tú no tenías que trabajar. Los absolutistas han nacido solamente para vivir la vida loca, gastar y malgastar, y cumplir todos tus caprichos. El trabajo es hecho para el pueblo, porque según decían, y mira, estos se metieron en la cabeza los reyes por culpa de la católica, de la iglesia católica corrupta, decía así: los descendientes de Caín son el pueblo, los descendientes de Abel son los reyes. Entonces, por tal motivo, Dios prefirió a Abel. Entonces, ustedes los reyes son divinos. Ustedes van a vivir bien en esta y en la otra vida, allá en el cielo. En cambio, el pobre es descendiente de Caín, por eso Dios los castiga. Ellos han nacido con el pecado original. Así que no trabajen los ricos y que solo trabajen los pobres. Así fue como dominó el absolutismo. Ahora te hago la pregunta. ¿Tiene razón lógica lo que acabo de decir? ¿Tiene algo de lógica? ¿Puedes creer que sea cierto? No, profe. A ver, dígame, dígame. Ya. Ahora, ahora, el hecho viene a ser aquí lo siguiente. Señores, aquí arranca el capítulo. Esa ilustración, ya sabemos. A ver, políticamente, ¿qué plantea? ¿La división de qué? Dilo rápido, fácil. La división de poder, la división de los poderes del Estado, que no se debe centralizar los poderes. Eso me parece excelente. Número 2, ¿qué dice ahí? Respeto a los derechos naturales. ¿A qué se refiere con derechos naturales? Si una persona tiene algo, así sea pequeño, una casa o un terreno inmenso, la propiedad privada se debe de respetar. Socialmente, dejar de discriminar por el lugar donde naciste, si eres pobre o si eres rico. No, no se debe de discriminar. Alto a eso. Y a mí me parece muy bien. En economía, librecambismo, ¿qué significa eso? Decide qué quieres hacer con tu plata, con tu dinero, no seas abusivo. En aspectos religiosos, debemos de ser tolerantes. Debemos de ser tolerantes religiosamente, no permitir los abusos. Por ejemplo, respeto. Si eres absolutista, perdón, si eres protestante, si eres católico, se debe de respetar. No al abuso, no al abuso. Fueron puntos muy buenos. Todos estos libros escritos por los personajes que te acabo de mencionar, la iglesia los satanizó y los puso en el índice, la lista de libros que debían ser quemados y prohibidos. Pero más bien, estos libros fueron llevados y se convirtieron en la famosa enciclopedia. Acumularon todos estos libros y lo guardaron. Hoy en día tenemos derecho y acceso a ello. Que no le llame la atención, en la universidad lo van a leer. Hay gente que va a contabilidad aquí, administración, economía, ¿sí? Lo van a leer.
de ley lo van a leer. En derecho lo van a leer, lo van a analizar. En ciencias políticas también. ¿Qué te parece? Son libros inmortales. Ahora sí, con esa ideología llamada la Ilustración que te acabo de mencionar, te hago la pregunta. ¿Esa ideología a quién afectaba? ¿A quién le daba el golpe? Dilo, dilo. ¿A quién afectaba? Rey. Mencióname. ¿A quién? Rey. Al rey, pero dame el término, porque no todos los reyes hacen lo que quieren. ¿A qué tipo de reyes? ¿Cómo se llama? Absolutistas. Ah, exacto, esto era la ideología antiabsolutista más poderosa que apareció en el siglo XVIII, entre 1740 y 1760. ¿Qué va a traer consigo? Va a traer consigo la famosa revolución. Dilo, revolución. ¿Qué consecuencia traerá? La ideología llamada Ilustración. La revolución. Revolución Francesa. La revolución francesa. Y también antes de la Revolución Francesa, porque recuerda que la Revolución Francesa fue 1789, trae también la independencia de las 13 colonias o lo que el día de hoy es Estados Unidos. Voy a iniciar con la independencia de los Estados Unidos que se desarrolló en el año de 1776, 1776. ¿Qué pasó? A ver, vamos a comentar. En 1776, Estados Unidos no existía. Era llamada las 13 colonias. Solamente, miren, ve, un pedacito de Estados Unidos, lo que llamaremos el Estados Unidos Atlántico, ¿sí? Una franja, era lo que existía. 3 estados. Entre ellos estaba Georgia, estaba exactamente Nueva Jersey, Connecticut, Carolina del Norte, Carolina del Sur, entre otros. Esas 13 colonias dependían de Inglaterra, ¿ya? A los ingleses, a los hijos de ingleses, pero nacidos en ese territorio, les llamaban colonos. Lamentablemente, los colonos no gozaban de los mismos derechos de los nacidos en Inglaterra. Eran marginados, al punto que no tenían ni un solo representante colono en el Parlamento inglés. O sea, las leyes que se daban en el Parlamento británico, Parlamento inglés, solamente favorecían a los nacidos en Inglaterra, en Europa, allá en la gran isla británica. Y los denominados profe colonos no tenían ni voz ni voto. Ellos tenían que aceptar y quedarse calladitos. De pronto, el rey de Inglaterra, un tal llamado el rey Jorge III, comenzó a cobrar impuestos de una forma alocada. Lo que pasa es que el rey Jorge III en verdad estaba loco, le decían el orate. George III estaba rayado y comenzó a cobrar impuestos, impuestos a todo. Imagínate que le puso impuesto al papel, al clavo, a la madera, al té, a todo. Pero ¿por qué esto hacía el rey? Lo que pasaba es que Inglaterra se había metido en varias guerras contra Holanda, contra Francia, contra España, y estas guerras debilitan económicamente. Entonces el rey quería subir y quería más dinero para sus guerras, pero el Parlamento británico le dijo, mi lord, mi rey, Gran Bretaña es una monarquía no absolutista como Francia. Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Y lo que dice el Parlamento se respeta. Usted no puede subir el impuesto cuando se le dé la gana. Usted tiene que consultarlo y nosotros, el Parlamento o el Congreso, votaremos a favor o en contra. ¿Me entendió, Rey? Sí. Porque si no, le vamos a dar una revolución y lo sacamos. Así que mejor usted en su lado y nosotros en nuestro lado. Pregunta, ¿el rey podía cobrar los impuestos que se le daba la gana a Inglaterra? La respuesta es no. Entonces, como no podía cobrar los impuestos contra los colonos, perdón, contra los británicos, ¿a quién sí le aplicó la mayor cantidad de impuestos? Ya que no tenían representación. A los colonos. Dímelo. A los colonos, y a los colonos los llenó de tantos impuestos que te acabo de mencionar, al clavo, al papel, a la imprenta, a la compra y venta, al stand-off, que era el documento oficial para una transacción de una compra, que los colonos se sintieron ya discriminados. Discriminados. Y es por eso que los colonos reclaman que el rey reaccione, pero el rey no reacciona y más bien envía a más casacas rojas. Casacas rojas se le dice a la Guardia Británica, a la Guardia Real.
y envió más casacas rojas con la finalidad de imponerse a la buena o a la mala. Es por eso de que aquí comienza la gran revolución. Pregunta para el examen, muchachos. ¿Cuál fue la ideología que motivó a los denominados colonos a rebelarse? ¿Quién me responde? ¿Qué ideología motivó a los colonos a rebelarse contra Inglaterra? Te escucho. Ilustración. Sí, pero la ilustración solo fue el 30%. ¿Cuál fue la otra ideología que fue el 70% que influenció en la mentalidad de cada colono? El liberalismo. El liberalismo, correcto, muy bien. Esto apúntelo, no se olviden. Si te preguntan cuál fue la influencia que más la que más dio cátedra a la independencia de los Estados Unidos, vuelvo a repetir, fue el liberalismo, mediante que la Revolución Francesa fue la ilustración. Y así fue, muchachos. Y así fue efectivamente. Esto va a producir nada menos que la gran revolución. Lo primero que hicieron los colonos fue dar la famosa fiesta del té. ¿Qué es la fiesta del té? La fiesta del té que traería consigo la masacre de Boston. Boston es un puerto muy importante, ¿ya? Ubicado cerca de Filadelfia, donde llegaban todos los cargamentos del té, que Inglaterra manejaba el comercio y los traía desde la India a Londres y de Londres a lo que es hoy Estados Unidos o 13 colonias. El té es una bebida casi nacional inglesa. Todos lo toman oficialmente. La hora del té en Inglaterra es 6 de la tarde. Creo que aquí la llamamos la hora del lonchecito. Y nuestras abuelitas toman café. Pues en Inglaterra toman té. ¿Ok? Toman el té. ¿Qué características se va a dar? Se van a vestir de indios, así como me escuchas. Se van a vestir de indios los colonos, se van a maquillar la cara, porque era lógico reconocer a un colono es blanco, ¿no? Ario, colorado, igual que un británico. En cambio, un colono, un indio, es trigueño, original de Norteamérica. Se vistieron, se maquillaron y al cargamento de té lo incendiaron. A este hecho se le llama la fiesta de Boston. Esa fiesta de Boston fue terrible. Todo el cargamento de té lo incendiaron y un barco también. Pregunta, ¿tú crees que los ingleses iban a perdonar semejante acto vandálico y de falta de respeto contra los casacas rojas y contra el rey? No. Ahí es cuando trae como consecuencia, dímelo tú, la fiesta de Boston, ¿qué consecuencia trae? Dilo. Lee lo que dice. La masacre de Boston. Esa masacre de Boston. Ahí se fractura, muchachos. Ahí está el motín del té, los colonos se reúnen y crean el famoso primer Congreso de Filadelfia. Ese primer Congreso de Filadelfia era donde decidían los colonos, oye, ¿seguimos con Inglaterra o no? ¿Rompemos con la forma terrible de gobernar del rey George III el Loco o nos volvemos independientes? Ahí comenzaron a hablar. Ese fue el primer Congreso de Filadelfia. El segundo Congreso de Filadelfia decide romper con Inglaterra cualquier nexo, escúchalo bien, romper con Inglaterra cualquier nexo y, además, algo más. Sí, ¿qué cosa? Decidieron declararle la guerra a Inglaterra. ¿Y a quién tú crees que elegirán como comandante de las fuerzas de los colonos? Te escucho. A ¿A quién Francia. crees que...? No. ¿A quién? Sí se unieron con Francia, no te voy a decir, pero el líder de los colonos tiene que ser un colono. ¿Quién fue el líder de los colonos? No te he preguntado sus aliados. ¿Qué colono es el más importante que aparece en el billete de $1? Dímelo. Washington, creo. Algo así. Exacto. George Washington fue nombrado jefe militar de los colonos cuando le declararon la guerra. ¿Cuándo le declaran la guerra a Inglaterra? En el segundo Congreso de Filadelfia en 1775. Entre 1775 hasta 1783 hay muchas batallas. Déjame decir, hay varias.
Pero los primeros años, 1775, 76, 77, fueron derrota y derrota y derrota de los colonos. Todo era derrota, porque, chicos, los colonos contra quién se estaban enfrentando. ¿Quién eran los casacas rojas? Los ingleses, profe. Pero ¿quién era Inglaterra en aquel momento? ¿La primera qué? Dilo. ¿Quién era Inglaterra? ¿La primera qué? La primera potencia. Dímelo, 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 dímelo. La primera potencia mundial. Y si Inglaterra es la primera potencia mundial, ¿tú crees que un país que se quiere liberar va a poder? Por eso es que los ingleses se confiaron, dijeron, ¿qué van a poder contra nosotros? Pues somos Inglaterra, somos el ejército, la casaca roja, ¿qué van a poder? Ese fue su error, confiarse. En 1776 logran su primera victoria, que se llamó la Batalla de Saratoga. Por primera vez, las fuerzas colonas derrotan a los ingleses en campo abierto. Y en 1781 lo derrotan definitivamente en la batalla de Yorktown. Es la batalla que consolida la independencia de las 13 colonias, dejaron de llamarse colonias y se convirtieron en estados. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cada uno de ellos tiene sus propias leyes, sus propias normas, sus propios impuestos. Por ejemplo, hay algunos estados en el país norteamericano donde está prohibido el juego de cartas y de naipes. Así que no hay casinos y también en tu casa está prohibido jugar. Por eso que en algunas películas norteamericanas han visto que cuando se reúnen a jugar cartas, lo hacen de forma secreta en la cochera, porque está prohibido jugar. Pero hay estados en Norteamérica donde todos son casinos y donde el juego, la apuesta está permitida, como son Las Vegas. ¿Me están entendiendo? Cada uno tiene autonomía. Se dejaron de llamarse 13 colonias y pasaron a llamarse, dame el nombre. En vez de colonias, se pasaron a llamar estados. En un comienzo, en 1776, se llamaron los 3 estados, pero hoy en día superan los 50 y hoy día, ¿cómo se llaman? Los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso que la bandera norteamericana tiene barras azules, rojas, blancas y una gran cantidad de estrellas. Si te has preguntado por qué las estrellitas, son por los estados. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Está claro? Quisiera saber. Sí, profesor, claro. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Los personajes que figuran. El primero es George III. ¿Cómo le conocían? Dímelo. ¿Cómo le conocían? ¿Cómo era conocido el rey qué? George III, Jorge III, rey de Inglaterra. El rey loco, o más conocido como el rey oral. El segundo, George Washington, fue jefe militar y a la par también fue, aparte de eso, se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, ya cuando era libre e independiente. Otros personajes que apoyaron a la lucha estuvieron John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Todos ellos eran, ¿qué cosa? Todos ellos eran masones. ¿Es cierto, profesor, que los masones lograron la independencia de Estados Unidos? Sí, señores, es cierto, es cierto. No hay nada que hacer. ¿Ya? ¿Han visto ustedes el símbolo del dólar, que en la parte posterior aparece una pirámide y en la parte de arriba aparece un ojo? ¿Lo han observado? ¿No lo han observado? Dímelo. ¿Has visto ese billete de dólar o no? Aparece lo que te menciono. Ese es un símbolo masón. Los masones son antirreligiosos, no son demoníacos, pero son un grupo selecto de personas intelectuales, académicas, comerciantes, que buscan un cambio, pero también control. Y la mayoría eran colonos. Señores, la independencia de los Estados Unidos se marca en el año del 1776 y simboliza exactamente la etapa de auge y el primer grito de libertad antiabsolutista. El segundo grito de libertad absolutista ya no es en el 1776, sino es en el año 1789. ¿Quién aparece en el año 1789? Léelo. La revolución
No te escucho. La revolución francesa. A ver, por favor, ¿me pueden decir quiénes son los dos personajes que aparecen al costado del título de Revolución Francesa? ¿Quiénes aparecen ahí? María Antonieta y Luis XVI. Exacto. ¿Quién de los dos era el francés? El francés, de ley por la Sí. sociedad machista, era Luis XVI, correcto. ¿Y María Antonieta era francesa, profe? No, María Antonieta era alemana. La franja. María Antonieta era alemana. Profe, pero Alemania con Francia eran agua y aceite. Se casaron. ¿Por qué se casaron? ¿Por amor? ¿De verdad tú crees que los reyes se casaban por amor? ¿Por qué crees que casaron a una princesa alemana como María Antonieta con Luis XVI? Por amor no creo. Entonces, ¿por qué fue? Dilo. Para evitar la qué. Los matrimonios eran por conveniencia, por economía, por diplomacia y también para evitar guerras. Así que María Antonieta, de tan solamente 14 años, la casaron con un hombre que ni conocía, que tenía entre 21 y 22, era Luis XVI. Así fue, esa es la amarga verdad. Pero María Antonieta era un poquito pilla también. ¿Ya? Esta revolución francesa se divide en tres partes. La revolución francesa, para que tú lo sepas, se divide en tres partes. Las causas de la revolución francesa creo que ya las sabemos. A ver, causa económica. Muchachos, ¿el pueblo era respetado? ¿Tenía derechos? ¿Se le respetaba al pueblo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinas? No. No. Entonces el pueblo es lógico que se va a rebelar porque la carga tributaria, la presión fiscal, o sea, impuestos, era horrible. Así que primer punto por el cual se van a rebelar. Segundo también es que la corte de Versalles, el rey y la nobleza, gastaba y malgastaba. Con decirte que la reina María Antonieta, que había sido una niña engreída y malcriada toda su vida, solamente que era hijo de reyes, ¿ya? Alemanes, se mandaba a confeccionar un vestido. Y tú has visto que en el vestido de gala de las damas te ponen ciertas piedras preciosas, ¿no? Para darle brillo y realce, ¿no? Se lo han visto, lo han puesto ahí. Ella no se ponía fantasía, no. ¿Ella qué crees que utilizaba? ¿Qué crees que ella utilizaba? Dímelo. ¿Ah? ¿Qué crees que ella utilizaba? Ella utilizaba diamantes. Ella se ponía diamantes, muchachos. Ella se ponía diamantes en su vestido. Se dice que lo que ella gastaba en un vestido era lo que en un año un pueblo campesino pagaba en impuesto, ella lo malgastaba en un vestido. Lo utilizaba una noche y luego lo archivaba en su closet. Nunca más se lo volvía a poner, porque supuestamente las reinas no pueden utilizar dos veces la misma ropa. ¿Opiniones? ¿Opiniones? ¿Qué le parece este dato de María Antonieta? Como gastaba el dinero. Sí. Hay una cosa, no hay una, mira, no es una prueba fidedigna, pero se le menciona a María Antonieta. Dice que una vez el pueblo se le acercó y le dijo, María Antonieta, el pueblo está aquí reclamando qué comer. No tienen que comer, dice que le demos pan. Y María Antonieta dice que un poquito borracha, dijo, "¿Ah? ¿No tienen pan? Pues que coman torta. Porque ella era fanática de las tortas, era fanática de los dulces. Pero en verdad no hay una prueba, lo voy a ser bien sincero. Pero el pueblo, mira, el pueblo repudiaba más a ella. El pueblo francés, ¿cómo era, no? Culpaba a ella de lo mal que hacía el trabajo su esposo. Así que lo tenemos los puntos económicos, políticos. En aspectos políticos, la gente detestaba el absolutismo. Ya no quería más absolutismo. En aspectos ambientales, ¿qué había ocurrido? Entre 4 años antes de la denominada Revolución Francesa, o sea, entre 1773, 74, 75, todos estos años, había ocurrido de que todo lo que se había sembrado, todo lo que se había sembrado, murió. Ocurrió de que cayó una nevada en Francia
durante 3 años seguidos, algunos lo llaman como una mini era de hielo, donde todo lo que se sembraba llegaba el invierno y se perdía. ¿Y por qué se perdía? Porque exactamente caía el nevado, el granizo, y congelaba. Así que había hambre, había caos, de todo estaba pasando. Socialmente la desigualdad e ideológicamente, ¿cuál fue la ideología que promovió, muchachos? Dímelo tú. Ilustración. ¿Cuál fue la ideología que lo motivó? Dímelo. ¿Cuál fue? La Ilustración. ideología que lo motivó. ¿Cuál fue? La ilustración. Excelente. Esa fue la ideología que lo motivó. Y es por eso que el pueblo dijo basta. Ahí es cuando se rebelaron. El primer acto, para entender la Revolución Francesa, debes saber que la Revolución Francesa se divide en 3 partes: monarquía, república e imperio. Repito, monarquía, república e imperio. A, fase monarquía, es cuando el rey aún gobierna y es por eso que se le llama fase monarquía. ¿Qué hace? Señores, ¿ustedes sabían que el rey no vivía en París? ¿No vivía en el castillo? El rey vivía en un lugar muy aparte. ¿Cómo se llama ese lugar que está ubicado a más de 120 kilómetros de París, donde vivía el rey? Y el rey no observaba lo que le pasaba a su pueblo. ¿Cómo se llamaba donde vivía Luis XIV y todos los demás? Se llamaba, dilo, sí lo sabes, el famoso palacio, el construido, el más inmenso, el más caro del mundo. Sí lo sabes, ¿cómo se llama? ¿Versalles? Versalles. Versalles no está ubicado en la capital París. Es como, por ejemplo, Lima y Chosica. Sí, están en el departamento de Lima, pero no está en el centro. Entonces, igualito, el rey vivía muy alejado en Versalles, viviendo a lo grande, gastando, teniendo comida de sobra, mediante que el pueblo parisino no comía ni pan, ni torta, ni mucho menos uñas. Y es por eso que en esta fase de monarquía, ¿cómo arranca la Revolución Francesa? Cuando toman a la cárcel, van a la cárcel, una cárcel donde exactamente tenían a los presos políticos, a todo aquel que criticaba al rey, fueron a este lugar, rompieron las puertas y sacaron a los denominados presos políticos. Muchos presos políticos estaban ahí. Muchos presos políticos estaban, vamos a decirlo así, por las puras ahí, solamente por haber criticado al rey. Es como que yo diga, hey, no me gusta este Congreso, no me gusta este presidente, 20 años de cárcel. Así de simple, así de simple. No me gusta el rey, Luis XVI, eres malo. Me metían preso hasta que fallecieron. Eso es el absolutismo. Así que lo primero que hicieron el pueblo cuando se rebeló un 14 de julio de 1789 fue tomar la Bastilla, liberar a estos presos políticos y desde ahí arrancó la famosa revolución. Las mujeres que salieron a las calles descontentas y que odiaban a la denominada María Antonieta, llegaron, entraron al Palacio de Versalles y lo sacaron al rey, lo sacaron a la reina, lo tomaron de los cabellos y le dijeron, ustedes han vivido a sus anchas aquí, porque no han padecido lo que París sufre. Ahora lo van a padecer y van a gobernar. Lo sacaron de su palacio, de su nube, y se lo llevaron a París. Y le dijeron, soluciona los problemas económicos que tenemos, como sea, pero me los solucionas. Y ahí es cuando el pueblo los puso a gobernar. Ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú crees que los reyes, María Antonieta y Luis XVI, gastadores, malcriados, engreídos, metidos con la ideología de que el rey y que los nobles deben de gobernar y hacer lo que quieren, ¿tú crees que podrán solucionar el problema político-económico que estaba atravesando Francia? ¿Opiniones? No, porque no ¿Qué se opinan? ¿Podían o no podían solucionarlo? no. Nada. ¿Tenían algo en su cabeza, aunque sea una respuesta a la problemática que estaba atravesando Francia? La respuesta es no. Ahí es cuando el pueblo se da cuenta que el rey y la reina no ataban ni desataban,
no ataban ni desataban. Eso pasó en la fase monarquía. La fase monarquía, ahí lo tenemos. Estados generales. ¿Cómo arrancó todo este problema que te acabo de comentar? Bueno, todo arrancó porque decidieron solucionar el problema, una solución pacífica, no lo lograron, no permitieron que todo el pueblo votara, marginaron a las personas con el voto. Entonces, eso va a traer consigo que haya diversos problemas, diversas rebeliones, tomaran lo que vendría a ser liberaran al pueblo al tomar la famosa Bastilla, al rey lo ponen a gobernar, no ata ni desata, y esto va a traer consigo que dijeran, ¿sabes qué? La monarquía ya no va. Hay que cambiar de forma de gobierno. Ya no más absolutismo, pero tampoco monarquía para Francia. Entonces, si no hay absolutismo y no hay monarquía, ¿qué tipo de gobierno debe de crearse? Muchachos, ¿qué tipo de gobierno existe cuando hay poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial? ¿Qué tipo de gobierno es cuando tú eliges a las autoridades con algo llamado democracia? ¿Qué se estableció en Francia? Una república, correcto. Y para una república deben haber elecciones, pero para que hayan elecciones debe de haber a quién elegir. Entonces, ¿qué se crea en Francia? Se crean los primeros partidos, dímelo. Si hay una república y una democracia y hay política, se deben de crear los primeros partidos, ¿qué? Políticos. Léelo, por favor. Aquí dice grupos políticos. Están de negros, de negrito resaltado. Dime cuáles son los 3 partidos políticos que figuran ahí. Te escucho, por favor. ¿Cuáles son? Léelo, el primero, Girondinos, dice grupo político. Girondinos es uno, ¿correcto? jacobinos, 2, jacobinos, jacobinos. Y tercero, fuldenses. fuldenses. Son 3 partidos políticos que aparecieron ahí. Esos 3 partidos políticos que aparecen ahí mencionados, girondinos, jacobinos, ¿correcto? Y los fuldenses, son los 3 partidos políticos más importantes de la época. ¿Ya? Son los 3 partidos políticos más importantes. Te voy a explicar la diferencia entre los 3. ¿Ya? El girondino, a ver, el girondino, el fuldense y el jacobino. El fuldense es promonárquico. Él quiere que el rey siga con su poder ilimitado. ¿Ya? Esos son los de arriba. ¿Ok? Lo llamaremos de derecha. Los fuldenses, los monarquistas. Ellos quieren que el rey siga con su poder absoluto. Los de abajo, los más radicales, los que son antimonárquicos, son los jacobinos. ¿Ok? Los jacobinos son los de izquierda. Aquí aparece el término, oye, ¿eres de derecha? ¿Eres de izquierda? ¿Sí? Ahí aparece. Los de derecha eran pro-reyes, que son los fuldenses, y los que eran de izquierda eran anti-absolutistas, y eran los famosos jacobinos, los republicanos radicales. Ellos querían romper cualquier lazo, desaparecer a la monarquía. Si ya te he mencionado que hay derecha, y si te he mencionado que hay izquierda, ¿quién falta mencionar? Dímelo. Centro, Si te falta el centro, correcto, falta el centro. ¿Y el centro quién será? ¿Qué partido político será el centro? Si ya te mencioné fuldenses y ya te mencioné jacobinos, ¿quién es el centro? Los girondinos. Los girondinos son los que están al centro. Ellos son republicanos, sí, pero moderados. Ellos podían aceptar una república o podían aceptar una monarquía parlamentaria tipo como la británica. Ellos son los moderados. Los radicales son los de izquierda, que se llamarían los jacobinos, y los promonárquicos serían los de derecha, los fuldenses. Señores, aquí aparece el término derecha-izquierda. La gran mayoría de peruanos, escucho, que utilizan el término, oye, ¿eres de derecha? Oye, ¿eres de izquierda? Cuando no saben el origen de la palabra, en qué hecho histórico, y lo tergiversan, creen que de izquierda es ser comunista, y creen que de derecha es ser proactivo. No, señores. El origen del término, que es del siglo XVIII, Revolución Francesa, fase monárquica y fin de la fase monarquía, nos dice de que derecha-izquierda era derecha promonárquico e izquierda republicano radical. Opiniones. ¿Sabían este dato? no, ¿Los escuchó? no, ¿Sabían este dato? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opina? no, profe.
¿Interesante Yo o no sí. interesante? Ah, muy bien, felicitaciones, ese es el origen. Muy pocos lo saben. Y, ojo, aquí estamos para aprender, así que no se sienta mal. Si no conocías, lee. A mí me ayudó bastante. Yo, por ejemplo, voy a ser bien sincero, ustedes se están enterando de esto, ¿a qué edad? Cuando están postulando. Yo me enteré todavía en la universidad. Yo me enteré en la universidad y me quedé asombrado cuál era el origen de los términos derecha e izquierda. Sigamos. Muchachos, de los tres partidos que te acabo de mencionar, derecha, centro, izquierda, o sea, fuldenses, girondinos y jacobinos, ¿cuál de los tres, cuál de los tres tú hubieras votado? ¿A cuál de los tres tú hubieras apoyado? Responde, siendo sincero, siendo analítico, siendo analítica. A ver, dígame. Girondino. Hubieras apoyado, exacto, hubieras apoyado a los girondinos, ¿no? O sea, no quiero monarquía, no, ya no, no pasa nada contigo fuldenses. Pero radicalismo tampoco, un punto medio, un punto medio. Exacto. Y iba a ganar las elecciones los girondinos. Entonces, los jacobinos, ambiciosos y dirigidos por un abogado muy astuto llamado Robespierre, que se escribe Robespierre, es aquel que dice, tenemos que ganar las elecciones. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que darle al pueblo lo que quiere. ¿Y qué le damos al pueblo? Sangre. Hay que darle al pueblo sangre. Señores, hasta ahorita el rey está tranquilo, está preso, pero está tranquilo. Los nobles siguen con sus propiedades. ¿Qué hay que hacer? Hay que endulzar al pueblo, dijo el líder jacobino. Hay que destruir a los monárquicos, hay que culparle de todo lo malo a los monárquicos, el pueblo saldrá a las calles, se rebelará, los asesinará y nos darán el poder. Porque el pueblo es fácil levantarlo en armas. Y señores, eso fue lo que ocurrió. Maximilien Robespierre produjo un golpe de Estado, capturó al rey, lo metió preso y lo condenó a muerte. Al hacer ello, el pueblo, que estaba cansado de más de 300 años de dominio y explotación, vio que los denominados jacobinos no eran de fururú ni farará, no eran de palabras, eran de acción. Entonces la gran pregunta del millón es, muchachos, ¿el pueblo seguirá o no seguirá a los girondinos, a los jacobinos, perdón? ¿Tendrá o no tendrá apoyo popular? ¿Qué respondes? Sí. Sí, tendrá apoyo popular. ¿Y se derramará sangre en las calles de Francia? Principalmente en París. Sí. ¿Cómo se llamó el instrumento más utilizado en ese periodo? Guillotina. La guillotina. Dato, la guillotina no es que se crea ahí y menos que por un tal Joseph Guillotin que la creó. No, 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 no. La guillotina ya existía, sino que le pusieron el nombre guillotina porque uno de los congresistas elegidos en ese periodo decidió, escúchale muy bien, uno de los congresistas de ese periodo decidió que la forma de quitarle la vida al rey y a todos los nobles tiene que ser una forma rápida. Entonces utilizaron un arma afilada que caía de una gran altura, cortaba la cabeza y la muerte era rápida, demostrando un lado humanitario en la muerte. Por eso se llama guillotín, pero no fue el creador Joseph Guillotin. El guillotín ya se utilizaba y tenía varios nombres y se utilizaba en varios países. Su origen era medieval, por si acaso. Listo. Ahí tenemos cuando fueron cortadas las cabezas de estos personajes, ¿ya? Ahí lo tenemos la muerte de Luis XVI, correcto, perdió la cabeza. ¿Y quién es aquel que tiene sujetada su cabeza, demostrando que era un hombre de armas tomar? Por favor, dímelo. ¿Quién era ese señor? Dilo, dilo sabes. Líder de los jacobinos. ¿Nadie? ¿Maximilián? Robespierre. Maximilián Robespierre, exacto. ¿Sabes lo que hizo, no? Le tiró la cabeza al pueblo y el pueblo se deleitaba con la cabeza. Agarraba y la gente le hincaba los ojos. O sea,
Robespierre sacó lo peor, lo más salvaje del pueblo. Y acá viene la crítica que le hago a Robespierre. A pesar que Robespierre era un abogado muy inteligente, que había escrito junto con otros juristas, habían escrito la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el documento que por primera vez habla de igualdad y derechos, sin importar si eres de cuna noble o de cuna pobre, ¿sí? Era un hombre muy inteligente. Su ambición al poder hizo promover al pueblo a derramar sangre. ¿Qué pasó con Robespierre? Se volvió lo que él criticaba el absolutismo y el abuso, él se volvió un absolutista disfrazado de republicano. Por eso es que yo te digo, y siempre lo diré, el político, cuando quiere llegar al poder, te promete y te promete y te promete. Y chicos, ¿qué pasa cuando llega al poder? Dímelo, ¿qué pasa cuando llega al poder? No ¿Se cumple. transforma o no se transforma? No cumple, se transforma, se olvida del pueblo, igualito. ¿Qué pasó con Robespierre cuando tuvo poder? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con los absolutistas? Se corrompió. Se corrompió el poder. Entonces, en pocas palabras, llegamos a una síntesis de resumen. ¿El poder qué? Dilo, el poder el poder Corrompe. corrompe. El poder corrompe. Así es. El poder corrompe. Por eso es que en esta etapa republicana la Convención Nacional fue el periodo de auge de Robespierre. Aquí Robespierre hizo lo que quiso. Y durante ese tiempo, que fueron entre 1792 a 1795, se le llama la etapa del terror, porque fue una etapa de terror, terriblemente vivir en este periodo. A ver, te voy a contar qué podía pasar. En la etapa de Robespierre, llamada la etapa del terror, yo podía decir, ¿sabes qué? El profesor Yancan yo le he visto conversando con el rey y al servicio del rey. Y hacía una denuncia secreta, así como me escuchas. Esa denuncia la hacía el Comité de Salud Pública, así lo llamaron ellos. El Comité de Salud Pública recibía mi denuncia secreta y sin investigar, lo detenían mañana en la mañana al profesor Yacá. Al mediodía, mira, lo detenían mañana, en la mañana, a las 9, a las 10, máximo a las 12. A las 3 de la tarde, el profesor Yancán, sin ningún juicio, ni mucho menos investigación, solo por una denuncia anónima, le cortaban cabeza. ¿Te parece esto justo? ¿Te parece eso democracia, justicia, separación de poderes? Señores, eso es cualquier cosa menos una república. Y así como yo podía hacer la denuncia, ¿qué pasaba un enemigo que yo tenía? Oye, el profesor Negrete también. Me detenían y al otro día me cortaban cabeza. ¿Tú te imaginas? Dime cuántos vecinos o malos vecinos tienes con los cuales tienes ciertos inconvenientes familiares. Dime, ¿tú crees que tu vecino con el cual no te llevas te denunciaría ante Robespierre y te cortarían cabeza? Opiniones. ¿Lo haría o no lo haría? Sí, sí, lo haría. Y siempre tenemos un vecino ahí que es espeso, chismoso, o sea que nunca bastará. Imagínate, señores, darle tanto poder al pueblo de elevar denuncias sin ninguna prueba. Señores, ¿tú crees que está bien lo que hizo Maximilien Robespierre en su etapa del terror y en su comité de salud pública? Por favor, opiniones. ¿Terrible o no terrible? ¿Mm? Es terrible, es abusivo, antidemocrático, antirrepublicano. Por eso es que Robespierre, así como actuó, también actuaron en contra de él. Al final, un 27 de julio de 1794, Robespierre es asesinado y termina su etapa del terror, pasando al directorio. ¿Qué es el directorio? El directorio es la forma de gobierno, ¿no?, en el cual se van a separar los poderes en tres personas: un líder militar y dos políticos. Los políticos se llamaron sieyes, uno, dos ducos, y el tercero, un líder militar llamado un tal Napoleón Bonaparte. ¿Has escuchado de él, por si acaso? Esos tres formaron el directorio y la parte del consulado. Pero seamos sinceros, de los tres, ¿quién era más ambicioso entre Napoleón, Sieyes y Ducos?
¿Quién era más cerebro? ¿Quién era más estratega? Y era Napoleón. Así que Napoleón obligó después, en 1804, a renunciar a Sieyes, a renunciar a Ducos, y se convirtió en la única y máxima autoridad de Francia. ¿Por qué apoyaron a este dictador? Porque yo creo que lo que estoy explicando es una dictadura o no es una dictadura. ¿Napoleón fue o no fue un dictador? Opiniones. Sí, sí lo fue un dictador. Pero ¿por qué el pueblo francés apoyó una dictadura de Napoleón? Porque el pueblo francés veía una esperanza en Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte había tenido tantas victorias, había traído tantas victorias, muchachos, ¿ya? Había derrotado a los austriacos, había derrotado a los alemanes, estaba en guerra contra Inglaterra, estaba en guerra contra los Prusia y tenía victorias, victorias, victorias. Se había apoderado de Egipto. Inclusive aparece un dibujo donde Napoleón está posando en la cabeza de lo que es la Esfinge y al frente de las pirámides de Giza. Se había apoderado de Italia, hizo temblar al Vaticano. Entonces nunca Francia había crecido tanto, entonces le dieron todo el poder a Napoleón. Por eso que el autoritarismo también es malo. Y Napoleón se quedó en el poder entre 1799 hasta 1815. Sí es cierto, Francia se convirtió en la primera potencia en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, pero también tantas guerras lo debilitaron. Para poder derrotar al imperio napoleónico francés, no tuvieron que estar uno, ni dos, ni tres países. Tuvieron que integrarse, escúchalo muy bien, tuvieron que integrarse cinco potencias mundiales. Cinco potencias mundiales, entre ellas Inglaterra, uno, dos, Austria, tres, Prusia, hoy Alemania, cuatro, Rusia. ¿Ah? Y aparte de eso, se integraron otros países como España, Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, entre otros. Opiniones. ¿Derrotar a Napoleón Bonaparte fue fácil? ¿Qué opinas? Dímelo. ¿Fue fácil derrotar a Napoleón? No. No, tuvo que haber una gran alianza. A eso se le llaman la séptima alianza, fue la que derrotó a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo, donde tuvo que firmar su acta de rendición y fue llevado preso y desterrado a una isla. ¿Correcto? Esa es la batalla de Waterloo, donde fue desterrado a una isla. Y en esa isla falleció en el año de 1830, producto de cáncer estomacal. Ocurría que Napoleón a veces se metía tanto, tanto, tanto en desarrollar ideas para poder frenar y derrotar a los denominados, a sus contrarios, de que a veces no comía y se excedía un poco en el uso del cigarro y del consumo de vino. No, no era borracho, pero tomaba como para mantenerse activo y eso hizo que licor, tabaco y con una pésima alimentación, Napoleón Bonaparte murió producto de cáncer estomacal. También sufría de pequeña calvicie. Esa calvicie también era por el estrés, siempre estaba estresado, era medio maníaco, todos me quieren matar, protéjanme, protéjanme. Así era Napoleón Bonaparte. Ahora la gran pregunta que te hago yo a ti, ¿esa revolución francesa habrá traído consecuencias o no consecuencias a nivel mundial? ¿Qué opinas? Entre lo bueno y lo malo de la Revolución Francesa, entre Robespierre, entre Napoleón, entre Luis XVI y todos ellos, ¿habrá traído cosas constructivas y destructivas? La respuesta es sí. En aspecto político, se termina y se elimina la monarquía absoluta en Francia. Socialmente, se disuelven los privilegios de las clases sociales, ¿ok? Comienza a aparecer igualdad en el mundo europeo. Y en el aspecto económico, se va a dar la abolición de la servidumbre y los derechos feudales. La persona que más trabaja tendrá más, la persona que se dedica al comercio tendrá oportunidades, los burgueses comienzan a manejar la política, la sociedad y la economía de todo el mundo. Gracias a la Revolución Francesa, la burguesía llega a tener un excelente estado. Muy bien.
Chicos, hasta ahí. ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Dígamelo, por favor. ¿Te entendió mi clase? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Tienen clase ahorita?